Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de sumergirnos en un tema que honestamente ha sido un torbellino de emociones, rumores y especulaciones en el mundo de las series turcas. Y como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a adentrar en el fascinante universo de dos de nuestros actores favoritos, dos estrellas que brillaron con luz propia y que juntos crearon una magia inolvidable, Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto el centro de nuestro análisis será la verdad detrás de los besos en pantalla que nos dejaron sin aliento en Erkenci, y sobre todo, la valiente defensa de Demet a Can Yaman. Si son nuevos por aquí, sean más que bienvenidos. Este canal es su espacio, nuestro espacio, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de farándula, y por supuesto, analizamos a fondo a nuestros amados actores y actrices. Nos encanta desmenuzar sus personajes, sus vidas, y todo lo que los rodea. Así que si les apasiona este tipo de contenido tanto como a mí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Su apoyo, sus likes y comentarios me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que sé que disfrutan. No se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos en el tema que nos convoca hoy. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci fue, y sigue siendo, legendaria. No es exagerado decir que esta serie conquistó a audiencias de todo el mundo, cautivando corazones y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La historia de amor de Sanem y Can, llena de momentos románticos divertidos, emocionantes, y por supuesto, besos apasionados, nos hizo suspirar, reír, y en ocasiones, hasta llorar. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la intensidad de esta relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó un debate constante, alimentó rumores, y provocó todo tipo de especulaciones. ¿Eran solo parte del trabajo? ¿Cómo se sentían realmente los actores en esas escenas? ¿Existió realmente algún tipo de conflicto o tensión detrás de las cámaras? Pues bien, hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que podemos discernir a partir de la información disponible y las declaraciones de los involucrados. Para comprender la situación en su totalidad, es fundamental recordar el contexto en el que se desarrolló Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Se convirtió en un éxito global, catapultando a Demet y Can a la fama internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades y consolidándolos como dos de las estrellas más prometedoras del panorama turco. Pero lamentablemente con la fama, también llegaron los rumores, las especulaciones, la intromisión en su vida privada y a veces incluso, el acoso y la presión constante de los medios y de algunos fans. Muchos fans se enamoraron perdidamente de la pareja que veían en la pantalla, de la chispa que irradiaban, y comenzaron a fantasear con una relación romántica en la vida real. Este deseo de ver a Sanem y Can juntos fuera de la ficción, inevitablemente, generó una presión adicional sobre los actores, sometiéndolos a un escrutinio constante y a la expectativa de que confirmaran o desmintieran los rumores. Los besos en pantalla, por supuesto, son una parte esencial del trabajo en muchas series y películas románticas. Son una herramienta narrativa fundamental para transmitir emociones, crear conexión con el público y sumergirnos en la historia. Sin embargo, la forma en que se abordan, se filman y se perciben estos besos puede variar mucho dependiendo de la cultura, las costumbres y, por supuesto, las sensibilidades de los actores involucrados. En el caso de Demet y Can, la intensidad de sus escenas románticas en Erkenci fue notoria. La química era innegable, palpable y eso, sin duda, alimentó aún más los rumores y la atención mediática. Cada beso era un torbellino de emociones, una explosión de pasión que nos mantenía al borde del asiento. Y aquí es donde entra en juego la defensa de Demet Özdemir a Can Yaman. A lo largo de los años, y especialmente después de la finalización de la serie, han surgido diferentes versiones sobre cómo se sentían los actores respecto a estas escenas, a la presión mediática, y a su relación en general. Se han especulado sobre posibles tensiones, discusiones, e incluso sobre una supuesta mala relación entre ellos. Algunos medios y algunos fans, deseosos de crear drama, han intentado alimentar la idea de una rivalidad o de un conflicto entre los actores. Sin embargo, Demet, con una madurez y una profesionalidad ejemplares, ha salido en defensa de Can en numerosas ocasiones, defendiendo su trabajo y desmintiendo los rumores.
Res malintencionados. ¿Cómo lo hizo? A través de entrevistas, declaraciones públicas, y a través de su actitud en general, Demet siempre ha sido muy clara al separar la ficción de la realidad. Ha enfatizado que los besos en pantalla son parte integral del trabajo de un actor, una herramienta que se utiliza para contar una historia y conectar con el público. Ha resaltado la profesionalidad de Khan, su dedicación y su compromiso con su papel, y ha enfatizado la importancia del respeto y la colaboración en un set de grabación. Y lo más importante, ha desmentido rotundamente rumores sobre conflictos, disputas o tensiones entre ellos. Uno de los momentos más significativos y reveladores fue cuando, ante la insistencia de los medios por saber si existía algún tipo de rivalidad o tensión entre los actores, Demet respondió con firmeza y elegancia: Khan es un gran profesional. Siempre hemos trabajado con respeto y armonía. La química en pantalla es parte de la actuación, es parte del guión, pero no refleja lo que ocurre en la vida real. Esta declaración, que puede parecer sencilla a primera vista, es sumamente importante. Demuestra la madurez, la profesionalidad y la inteligencia de Demet. Revela su intención de proteger la privacidad de ambos actores y de mantener una buena relación de trabajo, sin dejar que las especulaciones y los rumores interfieran en su día a día. Además, es crucial destacar que en el mundo de la actuación actual, existen protocolos y medidas cada vez más estrictas para garantizar el respeto y la comodidad de los actores durante las escenas íntimas. Los coordinadores de intimidad, por ejemplo, son profesionales especializados que se aseguran de que los actores se sientan seguros, respetados y empoderados en todo momento durante las escenas de contacto físico. Estos profesionales se encargan de coordinar las escenas, de establecer límites claros, y de garantizar que las escenas se graben de manera consensuada, profesional y respetuosa. Es probable que en el rodaje de Erkénzicus se hayan seguido estas pautas, aunque no tengamos información pública detallada sobre ello. Sin embargo, la creciente conciencia sobre el consentimiento y el bienestar de los actores en el set de grabación es un avance positivo en la industria del entretenimiento. Otro aspecto a considerar, que complementa la defensa de Demet, es la perspectiva de Khan Yaman. Si bien no ha habido declaraciones directas de Khan en las que exprese explícitamente que Demet lo defienda, sus acciones, sus declaraciones y su comportamiento a lo largo del tiempo sugieren una buena relación, un respeto mutuo y una valoración de su trabajo conjunto. Ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes después de Erkénzicus. Khan se ha centrado en proyectos internacionales y ha ganado reconocimiento en varios países, mientras que Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha diversificado su carrera con nuevos proyectos. Sin embargo, nunca ha habido declaraciones públicas, indirectas, o indicios que sugieran resentimiento, conflictos o malas relaciones entre ellos. Al contrario, en entrevistas y en redes sociales, ambos han mostrado apoyo mutuo, demostrando que la relación profesional que establecieron durante Erkénzicus fue sólida y basada en el respeto. Es crucial, fundamental, entender que los actores, por más que los veamos como personajes de ficción, son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones, miedos, inseguridades, y una vida personal que merece ser respetada. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores infundados y el constante escrutinio pueden ser abrumadores, extenuantes, y pueden afectar profundamente su bienestar emocional. Por eso, la defensa de Demet Özdemir a Khan Yaman es tan valiosa. Representa un acto de apoyo, de solidaridad, de respeto y de profesionalidad. Demuestra que más allá de la ficción de los personajes y de las escenas románticas, existe una conexión humana basada en el respeto mutuo, la comprensión del trabajo del otro y la empatía. Demet, con su actitud, nos enseña la importancia de separar la ficción de la realidad, de no juzgar y de valorar el trabajo de los actores sin caer en especulaciones innecesarias. En resumen, la verdad sobre los besos en pantalla entre Demet y Khan es que fueron, en primer lugar, parte del trabajo. Fueron necesarios para contar la historia de amor que nos cautivó a todos, para transmitir la pasión y la conexión entre Sanem y Khan. Y en segundo lugar, la defensa de Demet a Khan no fue solo un acto de apoyo entre compañeros de trabajo, sino también una afirmación de la profesionalidad, del respeto, y de la importancia de separar la ficción de la realidad en el mundo del espectáculo. Fue una lección de madurez y de empatía, tanto para sus fans como para todos aquellos que trabajamos en la industria del entretenimiento. Así que espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la situación, a analizarla con una perspectiva más clara y a tener una visión más completa sobre la relación entre Demet y Khan, y sobre la complejidad de la vida de los actores en general.
Recuerden que detrás de cada personaje, de cada beso, de cada escena, hay una persona real, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece respeto. Es crucial separar la ficción de la realidad y tratar a los actores con respeto, empatía y consideración. Y con esto llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leer sus comentarios, opiniones, y cualquier otra cosa que quieran compartir. No duden en dejar sus preguntas abajo, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les encanta. Muchas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.